Sí, buenos días. Yo estudié fotografía, obtuve una licenciatura en fotografía en Estados Unidos, pero desde siempre, por lo menos desde la adolescencia, me sentí una gran inclinación por la literatura, siendo así que cuando estaba estudiando en Estados Unidos, aunque mi licenciatura la obtuve con énfasis en fotografía, había un gran componente de materias pertenecientes a las humanidades, a las artes y a la literatura también en ese recorrido. Llegué a Colombia hace unos 13 años y comencé a trabajar en medios de comunicación, en El Espectador como editor de fotografía, en Revista Semana, en Cambio, en El Tiempo, pero pronto me abrumó ese tipo de vida, porque considero que para el periodismo hay que tener una vocación semejante a la que tiene un hombre por el sacerdocio. Entonces decidí dedicarme a la docencia y por unos avatares de la vida resulté como prelector para concurso latinoamericano Norma Fondalectura de literatura juvenil e infantil, y allí comencé a incursionar en el ámbito de la traducción, oficio del cual vivo hasta el presente. Me dedico básicamente a traducir libros del inglés prioritariamente y en menor medida del portugués, para editoriales colombianas, españolas, de Argentina y de Estados Unidos. Y bueno, como de todos modos soy fotógrafo y me atraen mucho las artes, después de un largo periodo de hibernación y a unas confluencias económicas afortunadas que me han permitido hacer algunos viajes, pues obviamente he tenido a la cámara fotográfica como mi brújula. Y como de otra parte vivo de la traducción y me interesa la traducción no solamente en el sentido de una profesión que pretendo incurrir en ella con el mayor de los respetos y que lo hago con mucho agrado, pues también me interesan otros aspectos referentes a la traducción, como por ejemplo la literatura que existe en torno a la traducción, teniéndose por literatura todos los estudios, pues partiendo desde George Steiner o de Humberto Eco, de diferentes autores. Y fue así como hace pocos años conocí la revista Ícala, que me pareció muy interesante, porque era una revista que hablaba precisamente acerca del lenguaje y de la traducción, algo que me pareció un encuentro tan inesperado como encomiable, pues porque es satisfactorio ver que en la ciudad en la que uno nació, en la que uno vive, en la que uno se desempeña, hay un grupo considerable de personas y un esfuerzo mancomunado traducido en una revista como lo es el de Ícala, y también como lo es el proyecto de traducción que tiene la Universidad de Antioquia. Entonces, obviamente cuando yo tomaba fotos, particularmente las que están incluidas en estas revistas, creo que fueron tomadas anteriormente al conocimiento que yo tuve de la revista, pero en cuanto la conocí y me familiaricé con ella y con sus contenidos, pues vi en esta serie en particular una inserción muy pertinente en la revista, pues porque es obvio que al ver la revista se observan que son fotos que discurren acerca de la traducción. Claro. Sí. Y por ejemplo, háblanos de la fotografía, pues de la portada, ¿no? Por ejemplo, esta foto pues es tomada en Nueva Delhi. Cuéntanos la historia pues de esa foto. Tengo pues para este caso tengo una pasión por la alteridad y por los entrecruzamientos que suponen los idiomas.
aunque solamente conozca tres, que en este caso son el inglés, el portugués y el español. También siento una gran afición y pasión por la fotografía, que me parece que casualmente también es una suerte de traducción, porque así como cuando se hace una traducción de un idioma al otro, se pretenden traducir, reflejar, captar y adaptar ciertos códigos propios de la lengua de partida a otros de la lengua de llegada. Me parece que el ejercicio de la fotografía también comporta una gran dosis de traducción, en cuanto que el fotógrafo capta la realidad tal cual la vemos y la traduce en unos espacios bidimensionales, que es lo que técnicamente es la geografía. También hay una inclinación marcada por los viajes, y me parece que los viajes también comportan un conjugamiento de códigos, porque cuando se viaja a otro lugar uno tiene casi que desdoblarse en otro. Uno está sujeto a múltiples interpretaciones y a su vez uno está dado a interpretar esa otra realidad que le era desconocida de otras maneras. Entonces creo que en esos tres ámbitos hay siempre presente un elemento traductor. Cuando yo llegué a India, llegué a Bombay y poco después fui a Goa, que fue una provincia hindú que fue colonizada por el Imperio portugués, y debido a esa fuerte presencia portuguesa, incluso ahora en estos albores del siglo XXI, todavía la lengua portuguesa es un idioma que tiene una presencia decidida en Goa. Bueno, entonces por decir algo, estaba hospedado en un hotel y no recuerdo, creo que tal vez me confundieron por ser portugués, Santiago Ochoa, Santiago Sautiago, es también un nombre portugués muy próximo, y le dijeron a un hindú que había vivido mucho tiempo en Portugal que yo era de Portugal o que sabía portugués, sin yo haber nombrado eso, y recibía las visitas de este señor todas las tardes, y me pareció una experiencia muy exótica estar en Goa, ahí frente a la costa del Océano Índico, hablando en portugués con un señor de la India, y que un idioma que no era el nativo para ninguno de los dos sirviera como vehículo de comunicación. Y bueno, poco después llegué a Nueva Delhi y recorriendo las calles, pues porque cuando yo viajo me gusta salirme del circuito turístico y tomar muchas fotografías y caminar bastante, conocer un poco la idiosincrasia de la cultura, alejándome de aquello que lo turístico le pretende mostrar a los extranjeros. Me encontré con este tipo de escenas, de lugares donde había mecanógrafos, y me pareció muy curioso como se puede ver, si se mira con detenimiento, tal vez en el interior de la revista está una ampliación de esta foto, sí, está una ampliación, pues ver que incluso en Nueva Delhi, que ya está tan alejada de Goa, se presentan y son necesarias este tipo de traducciones del Maharati, del portugués al inglés y viceversa, y bueno, y me pareció interesante también en ese sentido, y para conectarlo con esta experiencia que se reduce también básicamente en torno al lenguaje, ese gran multilingüismo que se vive en la India, un país donde existen más de 700 dialectos, donde hay idiomas tan diversos como fuertes, por decir algo. Hay diversas publicaciones en hindi, en urdu, en maharati. Entonces eso me pareció que era otro elemento que daba cuenta de la gran riqueza que ha caracterizado milenariamente al subcontinente indio. Entonces la idea es que se presentan servicios de traducción en la calle, es decir... Sí, claro. Sí. Así como cuando vas por el antiguo
Palacio de la Gobernación, a un lado del Museo de Antioquia. Para dirigirte al museo o a la Plaza Botero vas a ver un callejón donde hay unos señores con máquinas de escribir todavía. Obviamente aquí no hay unas fotos que hacen parte de mi trabajo fotográfico en la India y en otros lugares que aluden mucho también a estos procesos de globalización, de localización y de cómo a partir de una supuesta homogeneización de tantas culturas que traen consigo el paso de los tiempos, también es posible ver subsistencias de métodos muy arcaicos. Pues es obvio que estamos ya en la era digital y esto me cautivó, esta escena me cautivó no solo por lo que yo hablaba en referencia al lenguaje, sino también por la práctica de un oficio, pues que si bien cada vez desaparece más, aún se encuentra vigente, y particularmente para retomar el caso hindú, como en la India literalmente conviven la plancha de carbón con los reactores nucleares, cómo en ese país se conjugan las formas realmente más arcaicas de la vida y de la manera de vivir con tecnología de último punto. Sí, bueno, en cuanto pues a los idiomas, es decir, existe el inglés pues como idioma, digámoslo así, oficial, sí. Pero entonces dices pues que conviven una serie de dialectos, pues una gran cantidad de dialectos, ¿no? Claro, sí. Si vas a esta página, por ejemplo, ojalá pudiera encontrarla acá, pues vas a ver ciudades y provincias donde se hablan 3, 4 idiomas, o me rectifico, no es que se hablen necesariamente 3 o 4 idiomas y que yo quiera decir que entonces los habitantes de esas provincias o de esas ciudades sean políglotas, sino que se da una interacción multilingüística en esos lugares que hace que convivan o coexistan varias lenguas entre sí. Muchas de ellas obviamente de origen, pues que provienen del sánscrito, que es la lengua primigenia de la India, pero también otras como el inglés, pues a lo que aludías, que cada vez se hace como la lengua de comunicación universal, pero también de otros idiomas que uno cree que realmente son casi que exotismos pertenecientes a registros históricos como el portugués. Yo jamás pensé que el portugués todavía se hablaba en Goa, y en otras partes de la India además. Sí, porque aprovechando pues lo del portugués, la primera fotografía pues interior es la del museo pues de... El Museo de la Lengua Portuguesa. Exactamente, entonces nos podrías hablar cómo aprendiste portugués, bueno, particularmente pues de esta fotografía y lo que nos hablabas ahora de ese trabajo o ese movimiento pues que hay ahora en el Brasil de traducir obras pues de diversos idiomas al portugués. Sí, pues mira, en primer lugar, aunque yo había estado algunas veces en Sao Paulo hace unos 3 años, fui a Sao Paulo y vi que existía este lugar, y cuando yo llegué realmente sentí una gran emoción, porque si uno se considera amante de la traducción y de la literatura, necesariamente tiene que declararse a sí mismo amante de la palabra, sobre todo de la palabra escrita, y realmente la palabra es algo muchas veces tan etéreo, que me pareció un acto realmente entre hermoso y altamente poético que se le dedicara un museo, además de estas dimensiones y con una construcción tan exquisita, pero no en el sentido portugués. Ajá. La palabra exquisita, se le dedicara precisamente a la lengua, a la palabra, y eso me emocionó bastante. Bueno, en cuanto a, como ven, de paso, para contextualizar un poco esto que acabo de decir, pues quienes vean la revista observarán diversas fotos tomadas que discurren de nuevo acerca de la traducción. Por decir algo, también me emocionó mucho cuando yo llegué proveniente de Brasil a Buenos Aires,
ver un lugar, tal como dice en la foto, Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Inmediatamente yo llegué al lugar donde yo estaba alojado y descubrí que traductores públicos, en lugar de una pretendida connotación de traductores legales o jurídicos, simplemente es una asociación que aglutina a traductores provenientes que se dedican a las más diversas vertientes de la traducción, traductores literarios, traductores técnicos, traductores oficiales. Entonces eso también me emocionó mucho porque, que yo sepa, aquí no existe una asociación de ese tipo. Sí, obviamente hay asociaciones de traductores, organizaciones, foros, pero no un lugar físico que hace pues que este oficio cobre más sentido, y que resultó ser una experiencia gratificante, porque uno dice, bueno, de todas maneras es muy sabido que el traductor es casi un fantasma, ¿no? Claro. Es una labor muy desconocida, es una labor incluso desagradecida en muchos libros, e incluso es posible ver que ni siquiera el crédito del traductor está incluido. Entonces esta foto me pareció simbólica en cuanto que representa un reconocimiento y una concreción de la labor y del oficio de la traducción, ¿no? Sí, eso en cuanto a la segunda, sí, fotografía. Y en cuanto a la tercera, esta es la de Center for Foreign Languages and Professional Translation, la del Cairo, en Egipto. Háblanos de esa foto. Pues cuando yo llegué al Cairo hace 2 años, supe que la Universidad del Cairo no solamente era una universidad muy prestigiosa en términos académicos, con una gran trayectoria en términos históricos, una universidad también de vieja data, sino que era una universidad de una arquitectura muy bien lograda, es decir, que era un espacio digno de ser conocido, al que sin embargo no va el gran flujo de turistas del primer mundo que asocian al Cairo con un par de museos y con las pirámides de Egipto, que están pues básicamente en la periferia de esa ciudad. Y entonces yo me fui una tarde para esta universidad y la recorrí y tomé unas fotos. Recuerdo que esa tarde fue para mí también muy mágica, diría yo, porque hacía una luz muy bonita, un cielo completamente azul, las mujeres sobre todo muy bonitas, muy dignas, todas ataviadas con velos, algunas con burkas, otras con velos, pero donde hay también toda una conjugación de lo que hablábamos ahora entre estos modelos arcaicos, primigenios o propios de una cultura, como es el uso del velo dentro de las culturas o países musulmanes. Pero también veía yo allí, por ejemplo, que una estudiante, una joven que tenía un velo, tenía una camisa de Dolce & Gabbana, un bolso de Louis Vuitton. Entonces había un gran colorido, había una gran conjugación de signos en esa tarde, en esos atuendos, en esas vestimentas, que hablaban mucho de esta yuxtaposición entre lo primigenio y lo contemporáneo. Y bueno, recorriendo la universidad, vi este edificio con este letrero, y entonces pues también me pareció curioso, porque si bien sabía yo que aquí en la Universidad de Antioquia, de la cual también fui profesor de fotografía en la Facultad de Comunicación, me pareció, pues yo aquí nunca había visto estos letreros. Me parece que estos signos, estos símbolos, estos avisos realmente aluden o más bien concretizan, tangibilizan, hacen reconocible algo que uno considera en muchos sentidos invisible, como es lo referente a la traducción, ¿cierto? Uno,
como te digo, la traducción hace parte de la cultura, pero muchas veces no hace parte del paisaje urbano, y eso fue también lo que me impactó un poco. Sí, aquí en Colombia se hace traducción y una escuela muy prestigiosa, pero acá nunca se ve un letrero grande, facultad de traducción, escuela de traducción. Entonces ver en otras culturas reflejado en el paisaje urbano esa referencia a este oficio, pues me pareció grata, me pareció emocionante, me pareció sui generis, particular, y entonces pues no pude abstraerme a tomar la foto, que en esos momentos pues, yo no tenía otra pretensión que mirarla de vez en cuando, de tenerla ahí en el registro y de recordar que había pasado una tarde en esa universidad y que había visto un centro para la traducción de lenguas extranjeras y profesionales. Sí, porque, bueno, continuando pues con esa idea de, digamos, el reconocimiento en lo urbano, pues, de que la traducción existe, pues, eso es paradójico, no existe, pero no, pareciera que no existiera. No se visibiliza. Sí, la siguiente fotografía es en Laos. En Laos, sí. Bueno, que precisamente es similar a la de Egipto, dice Translation Center, ¿no? Sí. Con un nombre pues bastante particular, Revolution. Sí, así sí. se llama nuestro Translation Center. Háblanos de esa foto, por favor. Que ahí hay que recorrer bastantes kilómetros, ¿no? Desde Egipto ahí hasta Laos. Sí, sí, bastante. Mira, pues con Laos hay una particularidad, y es que, aunque es un país que ha desarrollado mucho su industria turística, si es que sí se le pudiera llamar, porque Laos es un país muy pobre, más bien donde Laos ha sido descubierto por el primer mundo. A Laos van muchos americanos, canadienses, australianos, europeos, debido a que hace frontera con Tailandia, que es un gran destino turístico en el mundo. Entonces, Laos tiene una particularidad, que es un país comunista, un país decididamente comunista, aunque pues obviamente no tiene esta militancia política ni de Corea del Norte ni de Cuba, ni siquiera de Venezuela, pues que no es propiamente comunista, pero aquí sí hay un modelo decididamente agrario, donde la propiedad privada está minimizada, y incluso en varios edificios públicos de Vientiane es posible ver la bandera de Laos frente a otra con la hoz y el martillo, que era un símbolo del comunismo soviético. Y que a pesar de que haya esa presencia en términos de íconos o de símbolos, como es la hoz y el martillo, pues que se suele asociar obviamente a Europa del Este, a la Unión Soviética o a la ex Unión Soviética en los Estados Unidos, encontrarme con que, y efectivamente, el inglés se impone cada vez más como el idioma de comunicación universal. Y bueno, de nuevo, pues no dejo o siempre no cesa de sorprenderme a mí todo lo que puede comportar el tener el dominio de otro idioma, de que uno pueda ser capaz de que ese idioma sea la única herramienta que hace posible que dos personas de diferentes culturas, o para decirlo en términos más claros, de culturas diametralmente opuestas, porque definitivamente, aparte de ciertas características geográficas, entre Colombia o entre Latinoamérica y Laos no hay nada más en común que sea precisamente el lenguaje, un idioma, el que haga las veces de vehículo de aproximación y de conocimiento entre dos culturas, cosa que pues ya es harto sabida, cierto, el papel que han jugado los traductores en la difusión del conocimiento a lo largo de la historia y en muchos ámbitos y frentes y lugares. Y bueno, en ese sentido pues yo me sentí agradecido y dije, qué bueno es uno poder hablar inglés, poderse comunicar con estas personas, pues porque uno también ve. Yo recuerdo que en el viaje después de Laos pasé a Vietnam, y allá había una china que tenía, una coreana que tenía 19 años y no sabía una palabra ni de inglés, ni de vietnamita, ni de otra lengua que no fuera el coreano. Yo decía, esto es realmente admirable, cómo hace una mujer
para viajar sola si no tiene un conocimiento de una lengua que le permita comunicarse, acercarse y zanjar cosas tan claras como el alquiler de un cuarto, ¿cierto? La estadía en un hotel, en un hospedaje, en un hostal, pedir un plato de comida, comprar un tiquete. Son labores que por el desconocimiento de una lengua común y vinculante pueden hacerse convertirse en unas tareas muy dispendiosas. Sí, bueno, y finalmente, Santiago, ¿por qué no nos hablas de lo que pasa? Es que prácticamente estaríamos como hablando casi de lo mismo, ¿no? Ser traductor, ser viajero, ¿no? Ser fotógrafo, todo como que se conjuga. Pero ¿por qué no nos hablas finalmente de tu labor como traductor? Pues ya que, cierto, pues ICAL acoge pues bastantes artículos pues, de traducción, hay un programa de traducción pues aquí en la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia, que nos hables como de esa parte, sí, esa labor tuya de traductor, pues tu metodología, qué tipo de textos traduces, sí, cuál es como el proceso, no sé. Bueno, mira, yo como te digo, llegué a Colombia hace unos 13 años, rápidamente me cansé de la dinámica del periodismo, mi fotografía no se insertaba precisamente allí porque yo no soy técnicamente un reportero gráfico, o no lo era, mi fotografía discurría más bien como en un limbo entre lo documental y lo artístico. Y de nuevo pues tuve ahí unos contactos con Fundalectura, para el cual comencé a hacer unas traducciones, y rápidamente la directora de Fundalectura me presentó a María Candelaria Posada, que en ese entonces era editora de literatura infantil y juvenil de Editorial Norma, y comencé a traducir varios libros para ellos en el área tanto infantil como juvenil. Obviamente todos sabemos que la industria editorial es muy volátil, ya Editorial Norma desapareció, cerró puertas. Vemos que en el mundo editorial se cierran unas colecciones, se abren otras, hay muchos movimientos. Bueno, pero básicamente lo que yo quiero decir es que en términos generales he traducido libros que se insertan en ámbitos muy diversos, desde la literatura para adultos, literatura infantil y juvenil, libros de interés general, autoayuda, libros científicos, libros periodísticos, teoría literaria. He traducido más de 60 libros, casi todos de ellos unos 10 del portugués al español, el resto de inglés al español. Realmente ha sido una formación completamente autodidacta, sin tomar ninguna metodología específica, más que tener tanto rigor como yo pueda tener, tanto respeto por todas las partes involucradas en el proceso de una traducción, que pasa pues por el campo editorial, como lo es el respeto por el oficio del traductor, el respeto hacia el autor original de la obra, el respeto por los lectores, importantísimo, el respeto por la editora o editor que le comisiona a uno el trabajo, el respeto por los plazos de entrega, el respeto por una obra que sea tan fiel como sea posible a la original. Es básicamente lo que yo te puedo decir en términos de la forma en que yo abordo la traducción. Comencé a trabajar hace 13 años, que puede parecer un tiempo relativamente corto, y sin embargo también yo he vivido, tal como tú lo sabes y como lo sabemos muchas personas, la revolución que ha supuesto la eclosión del mundo digital. Cuando hace 13 años era imprescindible tener buenos diccionarios para para tener un mayor conocimiento de qué se quiere traducir y por qué o a qué se quiere traducir. Ya realmente me he encontrado, pues como seguramente prácticamente todos los otros traductores, con que en la internet se encuentran una cantidad de recursos invaluables que van desde diccionarios hasta foros especializados de traducción,
pasando por estos foros donde uno pues tiene la posibilidad de hacer preguntas y de nuevo tener la oportunidad de que personas realmente conocedoras, cuya lengua nativa sea esa a la que uno está preguntando el término que pone pues en términos de consulta, le den una respuesta que muchas veces pues realmente es muy profesional. Eso básicamente en cuanto a mi modus operandi. Muy bien. ¿Algo más, Santiago, que quieras como agregar? No, pues realmente ha sido para mí gratificante ver las fotografías en la edición de esta revista ICALA y espero que podamos seguir trabajando juntos de una u de otra forma. Claro que sí. No sé si Fabio, alguien tiene una pregunta, ¿no? Bueno, Santiago, muchas gracias. De nuevo, gracias pues a Víctor. Gracias a ti, Wilson, por la invitación. Gracias a los asistentes. Muy bien. Y bueno, nos estamos viendo. Claro.